Nuestro carácter, nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra paciencia solo puede conocerse cuando estamos bajo presión. En los metales, uno de los más resistentes es el titanio. Es usado para la industria aeroespacial. Se usa también para armas. Es un metal extremadamente utilizado por su dureza, por su resistencia. Pero ¿cómo supieron los expertos que el titanio era tan resistente? La respuesta es que tuvieron que someterlo a altas temperaturas, tuvieron que someterlo a bajas temperaturas, tuvieron que someterlo a grandes presiones de peso. ¿Cómo podemos saber qué tan fuertes somos en la fe? ¿Cómo podemos saber qué tanto confiamos en nuestro Dios? ¿Cómo podemos saber qué tanto amamos a nuestro Dios? La respuesta: cuando estamos bajo presión. Hoy en día, en los empleos, uno de los requisitos más solicitados en personas es que sepan trabajar bajo presión. Algunas personas no pueden hacerlo. Se desaniman, se enfadan, incluso desisten. Empiezan un trabajo, empiezan un ministerio y no lo terminan. De esto podemos llegar a una conclusión. Bajo presión, las personas cambian, las personas se transforman, o mejor dicho, dan a conocer quién realmente son. Nosotros como hijos de Dios siempre estamos bajo presión. Presión de Satanás, presión de la tentación, presión del medio donde vivimos, presión del mundo, presión de los amigos, presión de las críticas, presión incluso de nuestras propias debilidades. Hay algo muy importante que como cristianos tenemos que comprender. Hay situaciones que no dependen de nosotros cambiarlas. Posiblemente no podemos cambiar el lugar donde vivimos, pero la presión, por ejemplo, de los amigos del vecindario, que andan en malos pasos, hacen que puedan cambiar en nosotros varias cosas. No podemos cambiar siempre de lugar de trabajo buscando otro donde no tengamos compañeros, por ejemplo, inconversos, donde no tengamos compañeros que nos invitan a irnos de fiesta o a consumir drogas. No podemos cambiar nuestro entorno, no podemos huir siempre de la presión. ¿Cuál es entonces la clave? La clave es resistir la presión, estar firmes en la fe, como lo dicen los versículos que quiero comentarte ahora. Tenemos que resistir la presión tal como lo hicieron Daniel y sus amigos en Babilonia. Y en este día vamos a tomar lecciones que ellos nos dan sobre cómo podemos vivir en una tierra de idolatría, de paganismo. Cómo podemos permanecer firmes a Dios. Te invito a que leas Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 7. Además hablaremos de Daniel en el foso de los leones, la presión que tuvo Daniel en ese momento. Para poneros en situación, Nabucodonosor llevó cautivo a muchos jóvenes judíos para ser parte del palacio real, para formarlos en su cultura, para que dejasen atrás su religión y tomaran la religión babilónica. Les iban a enseñar su nuevo lenguaje, sus tradiciones, su cultura. Lo primero que hicieron con ello fue cambiarles los nombres. Lo puedes leer en el versículo 7. Asimismo, como Satanás por medio del pecado siempre quiere destruir la obra de Dios en nosotros, Él quiere cambiar nuestro nombre de hijo de Dios, de hija de Dios, en nombres de burlas, en nombres o en cristianos en los cuales nadie puede confiar en nosotros. Cristiano borracho, cristiana coqueta, cristiano drogadicto, cristiana ladrón. Daniel y sus amigos no podían huir de Babilonia, no podían cambiar su realidad. Babilonia, que era el centro de la cultura y la religión pagana de aquella época, era su nueva casa. Sería por 70 años el lugar donde vivirían. ¿Qué nos enseña Daniel sobre cómo podemos soportar la presión de la sociedad, de la cultura, de la tentación? ¿Qué enseñanza nos da Daniel en este día? En primer lugar, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Puedes leerlo, versículo 8.
Esta es una decisión personal que cada cristiano, que tú y yo debemos tomar en este mundo en que vivimos. Aunque en el lugar donde vivimos muchos jóvenes están sometidos a esa presión de grupo, nuestros jóvenes están en la presión de los institutos, de los colegios, de las universidades. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, en países de América Latina, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Colombia, y seguramente me olvido países que están ingresando en pandillas. Tú que me estás escuchando ahora, proponte en tu corazón ser diferente. Aunque en el lugar donde vives todas las jovencitas a los 15 o 16 años ya se han acompañado con sus parejas, tú tienes que proponerte en tu corazón vivir diferente, alcanzar tus sueños, poder experimentar los propósitos de Dios en tu vida. Aunque todos tus compañeros y compañeras de trabajo después de la jornada laboral salen a fiestas, a los bares, a las discotecas, a otros lugares de perdición, tú como hombre, tú como mujer de Dios, tienes que proponerte en tu corazón no contaminarte con ese estilo de vida. Jesús lo dejó muy claro, no se trata de ser ermitaño, no se trata de no ser amistoso, no se trata de ser un marginado, se trata de tener la valentía de apartarnos del mal. Quizás nuestro estilo de vida sea extraño para los que viven la vida mundana. Se van a burlar de nosotros, por supuesto, nos van a ultrajar, nos van a insultar, nos van a menospreciar. Lo dice la palabra. Te invito a que leas la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos del 3 al 5. Pero cada quien dará cuenta de su vida a Dios. Cuando nosotros proponemos en nuestro corazón honrar a Dios, Él nos honrará a nosotros. Así que este es el primer punto. Propone en tu corazón no contaminarte. El segundo punto, Daniel capítulo 6, versos del 4 al 11. Daniel propuso en su corazón no doblegar su fe. Los gobernantes de Babilonia pusieron una trampa a Daniel. Si alguien oraba a otro dios que no fuera el rey de Babilonia, tenía que ser echado al foso de los leones. Daniel supo del edicto. Daniel sabía lo que pasaría si volvía a orar a Dios, si seguía adorando a Jehová. Pero si sigues leyendo el versículo 10, nos muestra una actitud valiente de Daniel. Cuando supo que el edicto había sido afirmado, se fue a casa. Abrió las ventanas y adoró, y oró a su Dios como siempre lo había hecho. Él sabía que sería echado en el foso de los leones. Él sabía que podría perder la vida por adorar a Dios, pero aún así abrió las ventanas, oró al Señor. Qué gran lección nos está dando Daniel a todos aquellos que niegan al Señor porque pueden perder una novia, un novio. Aquellas personas que niegan al Señor porque no quieren perder su trabajo. ¿Tú te imaginas que te ofrecen un buen trabajo, una buena economía, un buen sueldo, pero te dicen, mira, este trabajo es tuyo, este dinero lo vas a recibir, pero no queremos que ores a tu Dios. No queremos que busques a Dios. ¿Tú te imaginas qué harías en esa situación? Daniel estuvo dispuesto a perder la vida por el Señor. Y qué gran lección nos está dando Daniel en esta hora. ¿A cuántos cristianos les han dicho que es prohibido hablar de Cristo en el trabajo? ¿A cuántos cristianos les han dicho que es prohibido leer la Biblia en el trabajo? Y has escondido tu fe. Has dejado de llevar la Biblia a la escuela porque se burlan de ti. Un cristiano que no está dispuesto a doblegar su fe ante nada ni nadie tendrá siempre el favor y el respaldo de Dios. No importan los leones. Hay muchos leones que hoy están en nuestra contra. No importa cuánta presión puedan poner a nuestra vida para que neguemos a Dios, para que abandonemos nuestro cristianismo, para que abandonemos a Jesús. Mantengámonos firmes en la fe, porque el Dios es el Dios que cierra la boca de los leones. Dios es el Dios que te saca del foso de la desesperación, pero te saca cuando no te avergüenzas de Él. Hoy Daniel nos da una lección, pero la cosa no termina aquí. Hemos hablado de la presión en la que vivimos mucho, ¿verdad? Hemos dado 2 puntos interesantes. Proponer en nuestro corazón no doblegar nuestra fe y proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Ahora bien,
Vamos a seguir hablando de Daniel. Hablar de la confianza de Daniel en ese foso de los leones. Daniel, en ese foso, es una de las historias más conocidas, ¿verdad?, en la Biblia. Aunque Daniel era ya un anciano en ese momento, se negó a tomar el camino fácil y abandonar a Dios. La amenaza de una muerte agonizante no cambió su confianza en Dios. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y en este milagro, Dios, no los hombres, juzgó a Daniel y lo encontró inocente. Daniel era seguidor de Dios. Vivía en un mundo de influencias impías. La tentación siempre estuvo a la mano. Y como es el caso de la tentación, hubiera sido mucho más fácil estar de acuerdo con la multitud y ser popular. Los cristianos que viven en la cultura pecaminosa de hoy pueden identificarse fácilmente con Daniel. Es como la vida de José. La tentación estaba siempre a la puerta de la vida de José. Era esclavo de Potifar. Y todos los días la mujer de Potifar se mostraba a José. Esta mujer todos los días estaba llamando a la puerta de José. Es decir, que la tentación estaba viviendo en la casa de José. Todos los días, ¿tú te imaginas? Día tras día levantarte y tener la tentación delante. Al igual que Daniel en el foso de los leones, puede que estés soportando tu propio foso de leones en este momento. Pero recuerda que tus circunstancias nunca son un reflejo de cuánto te ama Dios. La clave no es concentrarse en tu situación, sino en tu protector. ¿Estás poniendo tu fe en Dios para que Él te rescate? Recuerda que así como Daniel en el foso de los leones, él tenía un protector. Y tú también tienes al mismo protector, al que no cambia, al que no falla, al que no abandona. En el antiguo Medio Oriente era la historia de un imperio que se levantaba, caía. Venía otro imperio, le reemplazaba. Y en el año 605 a.C., los babilonios conquistaron Israel. Como ya sabes, llevaron cautivos a Babilonia muchos de sus jóvenes prometedores. Uno de esos hombres, Daniel. Algunos eruditos de la Biblia especulan que el cautiverio babilónico fue tanto un acto de disciplina de Dios para Israel como una forma de enseñarles las habilidades necesarias en el comercio y en la administración gubernamental. Aunque la antigua Babilonia era una nación pagana, era una civilización avanzada, organizada. Y eventualmente el cautiverio terminaría y los israelitas se llevarían sus habilidades, lo que habían aprendido, a casa. Y cuando ocurrió el evento de Daniel en el foso de los leones, Daniel tenía 80 años. A través de una vida de arduo trabajo y de obediencia a Dios, Daniel había ascendido en las filas políticas como administrador de este reino pagano. Daniel era tan honesto, era tan trabajador que los otros funcionarios del gobierno, los que estaban celosos de él, no pudieron encontrar nada en su contra que lo destituyera de su cargo. El decreto para echar a Daniel en el foso de los leones es importante. Aquí trataron de usar la fe de Daniel en Dios en su contra. Engañaron al rey Darío para que aprobara un decreto de 30 días que decía que cualquiera que hiciera petición a otro dios u hombre que no fuera el rey sería arrojado en el foso de los leones. Y Daniel se entera de este decreto, como te había compartido hace unos minutos, pero no cambió su hábito de orar a Dios. Tal como lo había hecho toda su vida, se fue a casa, se arrodilló, miró a Jerusalén y oró a Dios. Los administradores malvados lo sorprendieron en el acto. ¿Y qué hicieron? Se lo dijeron al rey. El rey Darío, que amaba a Daniel, intentó salvarlo, pero el decreto no podía ser revocado. Los medos y los persas tenían la tonta costumbre, por decirlo de alguna manera, de que una vez que se aprobaba una ley, incluso una mala ley, no podía ser derogada. Y esto lo estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. ¿Cuántas leyes tontas, absurdas, se están aprobando por un grupo de políticos, por un sector de la población? Muchas, ¿verdad? Y no voy a mencionarlas, pero tú y yo sabemos cuáles. ¿Cuáles son esas leyes? Dios envía su ángel
cuando Daniel estaba en el foso de los leones. Al atardecer, arrojaron a Daniel en ese foso de los leones. El rey no pudo comer ni dormir en toda la noche. Al amanecer corrió al foso de los leones y le preguntó a Daniel si su Dios lo había protegido. Daniel respondió, capítulo 6, versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La palabra de Dios dice que el rey se alegró mucho de que el profeta hubiera sobrevivido a esa noche con los leones. Dios había enviado un ángel para cerrar la boca de los leones. Y Daniel salió ileso. Salió ileso porque había confiado en su Dios. El rey Darío hizo arrestar a los hombres que acusaron falsamente a Daniel. Junto con sus esposas e hijos, todos fueron arrojados al foso de los leones, donde las bestias los mataron de inmediato. Debido a la experiencia del foso de los leones, Darío llegó a esta conclusión acerca de Dios. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Lo puedes leer, Daniel capítulo 6, versículos del 26 al 27. El rey emitió un decreto ordenando al pueblo que temiera y que hiciera reverencias al Dios de Daniel. Y Daniel prosperó bajo el reinado de Darío y el rey Ciro el persa después de él. Hay lecciones que podemos aprender de este pasaje y de esta manera quiero terminar. Daniel en el foso de los leones nos da varias lecciones que tú y yo en nuestro vivir diario, en nuestra vida cotidiana, podemos aplicar. Como te he compartido hace unos minutos, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, lo cual hace honor a su nombre. Daniel dejó todo en manos de Dios y fue encontrado inocente, estando Daniel en el foso de los leones. Daniel es un tipo de Cristo, un personaje bíblico piadoso que presagió la venida del Mesías. Se le llama irreprensible. En el milagro del foso de los leones, el juicio de Daniel se asemeja al de Jesús ante Poncio Pilato, y el escape de Daniel de una muerte segura es como la resurrección de Jesús. El foso de los leones también simboliza el cautiverio de Daniel en Babilonia, donde Dios lo protegió, lo sostuvo debido a su gran fe. Dios no se preocupó por las leyes del hombre. Salvó a Daniel porque Daniel obedeció la ley de Dios. Le fue fiel. Si bien la Biblia nos anima a ser ciudadanos respetuosos de la ley, algunas leyes son incorrectas, son injustas y son invalidadas por los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el aborto. Vale, que tú y yo somos ciudadanos y hay que respetar la ley, pero yo no voy a aprobar una ley incorrecta e injusta como el aborto. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo juez, estoy siendo asesino, permitiendo que esta ley mate a niños recién nacidos. Daniel no se menciona por su nombre en Hebreos capítulo 11. Este es el gran salón de la fama de la fe, pero se alude a él en el versículo 32 como un profeta que cerró la boca de los leones. Daniel fue llevado cautivo al mismo tiempo que Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Cuando esos tres fueron arrojados al horno de fuego, mostraron el mismo tipo de confianza en Dios. Los hombres esperaban ser rescatados, pero si no, eligieron confiar en Dios antes que desobedecerlo, incluso si eso significaba la muerte. Una de las grandes lecciones de Daniel es que era un hombre que oraba en todo tiempo. Y esto nos debe de hacer reflexionar, que no tenemos que esperar a estar en el foso de los leones para orar o para estar en el horno de fuego para orar. En todo momento. Orar como respirar, así dice el libro que hace unos años escribió Miguel Díez. Orar como respirar en todo tiempo. La oración expresa nuestra confianza puesta en Dios en todo tiempo. Y cuando vengan los días malos, cuando vengan las adversidades, los problemas, cuando venga el horno de fuego o el foso de los leones, entonces Dios te da su protección.
No esperes a estar en tiempos difíciles. Hay que estar siempre buscando el rostro de Dios en todo momento. Daniel en el foso de los leones nos enseña que una vida de oración y consagración a Dios nos dará la confianza en Dios y su protección vendrá en tiempos adversos, en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción. Somos personas de oración, pero no cuando llega la prueba, en todo momento, en lo bueno y en lo malo. Muchas veces nos quejamos ante Dios cuando llegan las pruebas. Nos acordamos de Dios cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas te van bien, ¿verdad que ya no te acuerdas de Dios? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Cuando llegan días duros es cuando clamamos a Dios, pero cuando las cosas funcionan, van bien, tengo un buen trabajo, la familia está bien, el ministerio va creciendo, ¿dónde está Dios? Que en todo momento puedas buscar la presencia de Dios. Daniel nos da una lección. En todo momento tenía una relación personal con Él. Él es tu protector. Él es tu juez. Confía en Dios. Búscale ahora en oración.